sistema solar a partir de estudiar los objetos que están dentro. Entonces, primero, Aumea es un transdisciplinario, solamente un poco de vocabulario y un poco de idea de qué es lo que hay en el sistema solar. Yo había hecho esta charla sin saber quién iba a atender, entonces parece ser que estáis todos astrónomos amateurs, con lo cual a lo mejor ya todos sabéis. Me dices como, más rápido, y ya tenemos más. Entonces, los planetas en distancia al Sol, eso lo sabéis. Unas escalitas, bueno, voy a hablar todo el tiempo de la unidad astronómica, supongo que sabéis que es la distancia Sol-Tierra, que Júpiter está 5 veces más lejos, y Neptuno está 30 veces más lejos. Y Haumea se sitúa más allá de Neptuno, por eso más allá de Neptuno, en lo que se llama el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper, de pronto, conocemos 1470, he mirado la estadística en un par de días, como 1500 objetos, que no son planetas, que están por ahí, incluido Plutón. O sea, están todos por aquí. Luego hay los centauros, que son los objetos pequeños entre Júpiter y Neptuno, que básicamente son los objetos de Kuiper pasando por aquí antes de estar eyectados. Otro depósito grande de cuerpos menores, el cinturón principal de asteroides, casi todos los que conocemos van aquí, hay como medio millón. Y los neos, objetos cercanos a la Tierra, que están por aquí. Entonces, los dos lugares, depósitos permanentes de cuerpos menores son el cinturón de Kuiper y el cinturón principal. Las dos poblaciones de centauros y neos son transitorias. En general, los cuerpos por aquí y por aquí tienen un tiempo de vida muy corto. ¿Por qué? Porque o se caen en uno de los planetas o pasan cercano y están totalmente eyectados del sistema solar. Entonces, otra vez, vamos a interesarnos ahora a esta parte. Bueno, y ahora Haumea. Haumea fue descubierto en diciembre de 2004 por un equipo estadounidense, y luego un otro equipo español lo descubrió un poco más tarde, y hay una polémica sobre quién lo descubrió, porque los dos lo descubrieron al mismo momento. Aquí la pregunta, a lo mejor otra vez esto es un poco superfluo aquí, es cómo se hace para descubrir que algo se mueve en el cielo. Como sabemos que algo es un planeta, un cuerpo menor, pues aquí hay un cuerpo menor que se está escondiendo en el campo. Obviamente, como lo sabéis muy bien, si paso rápidamente las imágenes, pues podemos saber que algo es del sistema solar porque se mueve bastante más rápido que los demás. Aquí, luego aquí. Entonces, cuando fue descubierto Haumea, vieron que sí se movía, pero sí el movimiento era lento. Lento significa lejos, con lo cual ya sabíamos que era o un centauro o un transneptuniano. Pero sobre todo lo interesante es que era muy brillante. Cuando digo muy brillante, es un magnitud V de 17,5. Plutón está como 15. Entonces, eso es un bicho gordo. Y como hace como ya 8 años, pues no conocíamos muchos transeptunianos grandes, entonces ya sabían que habían encontrado algo interesante. ¿Por qué? Porque brillante significa que o es grande o es claro, no es oscuro, sino claro. Y al final, más o menos se estimó que tenía un diámetro de unos 1500 kilómetros. Lo cual lo califica como planeta enano, exactamente igual que Plutón o que Ceres. Es el tercero transeptuniano más grande, después de Eris y Plutón. Entonces, al momento de descubierto, ya sabían que tenía algo bastante excitante porque era un gordo. Luego, lo que se hizo fueron curvas de luz. Como sabéis, si se mide el flujo en función del tiempo, podemos tener curvas de este tipo, o sea, que aumenta la luz que recibimos, baja otra vez, sube otra vez, baja otra vez. Igual que el faro, al lado del mar, como que manda de vez en cuando luz, otra vez luz, podemos, estudiando las variaciones de esta curva, deducir propiedades del objeto. Y entonces, en el caso de Haumea, si se mide eso, en cada cuánto vuelve la variación, eso es igual que el faro, que entonces sabemos en cuánto gira sobre el mismo. Entonces, algo inusual, gira súper deprisa,
su periodo de rotación es casi 4 horas. O sea, 1500 kilómetros de tamaño, en 4 horas da una vuelta completa. O sea que los días en Haumea son 24 horas. Y aquí os presento un gráfico del diámetro de los objetos en kilómetros, desde 10 metros a 1000 kilómetros, y el periodo de rotación, desde si son 1% de hora, de 36 segundos, bueno, o sea, por aquí son 3 horas, eso es 1 hora, eso es 10 horas, 100 horas y más. Y aquí hay como 5.000 cuerpos menores, esteroides, anfitriones, etc. Si veis, están todos agrupados por aquí, menos un par de pequeñitos que están por aquí, pero sobre todo casi no hay ninguno más abajo que esta línea. Y si se contempla que un cuerpo es un asteroide, es un cuerpo sólido, si gira demasiado rápido va a perder un poco de material sobre los lados. Igual que si estamos en un coche que gira muy deprisa, estamos un poco eyectados. Pues eso es más o menos el límite para que se queda rígido, sólido. Y eso se vuelve más y más visible aquí en los grandes, arriba de 100 kilómetros, donde realmente no hay nada abajo. Y el punto rojo es Haumea. O sea, siendo uno de los más grandes, también es uno de los más rápidos. O de hecho, es el más rápido de los grandes. Entonces, algo un poco usual en Haumea es que gira muy deprisa. Otra cosa poco usual es su forma. Igual, aquí, midiendo eso, la forma esta vez, y no solamente la frecuencia, pero la forma de la curva de luz, se puede tener una idea de la forma del objeto. Y todos esos objetos grandes son redondos. Los planetas, los grandes satélites, los grandes constituidos, Plutón, Eris, todo eso son redondos. Aquí, Haumea se parece más bien a una patata, o sea, un balón de rugby, de unos tamaños como 2000 por 1500 por 1000 kilómetros. Y entonces, apenas Haumea fue descubierto, ya habían índices que Haumea iba a sorprendernos bastante frecuentemente. Entonces, siguiendo estudiando Haumea, la gente se puso a hacer espectroscopía de su superficie. Sabéis que para estudiar la composición de superficie, el medio más potente es la espectroscopía. Entonces, el Sol ilumina el objeto refleja luz, pasamos la luz por un espectroscopio, o sea, es casi igual que la historia del prismo del arco iris, y tenemos ahí la curva verde, su espectro. En laboratorio hacemos igual, ponemos una luz enfrente de un bloque de hielo, de un bloque de meteorito, de lo que queréis. Mismo proceso, miramos la luz reflejada, la pasamos por el prismo y tenemos librerías de materiales con el espectro. Comparamos los materiales y podemos deducir, vale, en tal objeto hay tal cosa. Entonces, haciendo este trabajo con Haumea, lo que se vio es que su superficie era casi enteramente hecha de hielo. O sea, 99% es un bloque de hielo. Pero algo interesante es que el hielo era en una forma poco usual en el sistema solar. Sabéis que los sólidos tienen una forma organizada, los átomos en los sólidos están en una forma organizada. Cuando yo pongo agua en mi nevera, termina en hielo que se llama cristalino, o sea que los átomos, las moléculas de H2O se alinean sobre una matriz, también alineadas en 3D. Pero este hielo no es estable en el sistema solar. ¿Por qué? Porque vienen los fotones cósmicos de alta energía y pegan esta matriz. Y hace que esta estructura cristalina, bien ordenada, se va poco a poco rompiendo. Entonces sabemos que si ponemos el hielo normal que tenemos en la nevera en el espacio, en 50.000 años, 100.000 años, medio millón de años, segurísimo terminará en esta forma, que se llama hielo amorfo, porque no tiene estructura. Entonces, el hielo de la superficie de Haumea no solamente es hielo, sino que es hielo cristalino. Y la pregunta es, vale, sabemos que en principio el Sol y todo eso nos da el hielo en esta forma. ¿Cómo podría Haumea tener un hielo en su forma cristalina?
el hielo se convierte por sí solo de esta forma a esta si está a una temperatura de 90 Kelvin. 90 Kelvin son menos 180 grados. O sea, si la temperatura es más allá, más arriba de menos 180 grados, naturalmente el hielo vuelve a coger esta forma. Pero en los tránsito inanos, la temperatura común, dada por el Sol y todo, son menos 220 grados. O sea, que falta temperatura para que este proceso vuelva. El hielo que encontramos en otros tránsito inanos, en general, es en esta forma, pero no en el caso de Haumea. Entonces, Haumea es bastante grande. Su periodo de rotación es muy inusual, su forma es inusual y su composición de superficie también no es lo común. En 2005, además de todo eso, se descubrió otra cosa. Es que Haumea tiene compañeros. Entonces, ahí es una imagen hecha con el Keck de Haumea. Hay un puntito de luz aquí al lado y se vio que era un satélite. Entonces, por aquí de momento no es nada poco usual, porque en los TENO, en los tránsito inanos, hay bastantes satélites. En los asteroides, más o menos el 3%, 5% vienen acompañados. Tienen satélites. En el caso de los tránsito inanos, los grandes, más bien 15%, 20% de los tránsito inanos tienen satélites. O sea, que tampoco era muy sorprendente que Haumea tuviera satélite. Para nosotros, ¿qué podemos aprender de eso que tiene un satélite? Pues se mide posiciones con el tiempo. Cuando pasa el tiempo, miremos dónde está el satélite a lo largo del tiempo y podemos determinar la órbita. Interés de tener eso, con la tercera ley de Kepler, tenemos la masa. Pero Haumea iba a sorprendernos otra vez, porque no solamente tiene un satélite, sino dos, que es lo que había en la primera imagen como de título. Veis el balón de rugby con los dos puntos al lado, que era una imagen de artista, pero ponía los dos satélites. Entonces, eso sí que los dos satélites es poco usual. Aparte de Plutón, que sí tiene como 4 satélites que conocemos, los sistemas triples son muy poco frecuentes en los cuerpos menores. En general, las simulaciones que hemos hecho de impactos, o sea, hay gente que se dedica a eso, numéricamente crea un asteroide, lo impacta con un otro y da el resultado. Es muy frecuente que más de un satélite aparezca. En general, en las simulaciones siempre se ve como 2. El tema es que en el sistema solar vemos muy pocas veces 2 satélites. En general, la cuestión es saber cuál es la estabilidad de las órbitas de los satélites en estos casos. Entonces, para Haumea es eso. Bueno, tiene sus 2 satélites que están aquí ahora mismo. Entonces, a ver de dónde vienen. Otra vez, se determina la órbita. Y algo también raro en los satélites de Haumea es que no vienen en el mismo plano. Si ves Júpiter, Saturno, todo eso, todos los satélites están en el mismo plano, que es el plano ecuatorial. En los sistemas triple de cinturón de asteroides, cuando hay 2 satélites, igual en general, la inclinación entre las 2 órbitas es muy baja. Es en plan 0.5, 1 grado, realmente es muy bajo. Aquí hay como 13 grados. O sea que las 2 órbitas obviamente... 13 has dicho. 13. Que aquí el sistema es bastante diferente de lo que habíamos observado hasta este momento. Entonces, sí, quería decir eso. Para daros una idea de la dificultad de medir las posiciones de los satélites de Haumea, si tomáis eso, lo imprimís al tamaño de la pieza de 1 euro, ponéis la hoja a 2 kilómetros, eso es el tamaño al cual vemos Haumea. Bueno, no sé, si en el observatorio de la AAM, ¿qué tenéis como si la mancha imagen típicamente? ¿5 Axelon? No lo sé. La mancha imagen. ¿Una estrella en qué porte la veis? Cerca de 6. Sí, cerca de 6. Pues aquí es eso. Eso es un Axelon.
sea que la distancia típica Aumea al satélite es 0.3, 0.4 observamos. Y además Aumea es magnitud 17 y los satélites son 21 y 22,5. Obviamente son a 40 unidades astronómicas. O sea, Aumea otra vez tiene propiedades un poco inusuales. Por comparación, una vez que tenemos la órbita, determinamos la masa y es más o menos la mitad de Plutón. Una vez y media lo de Ceres, que es el asteroide más grande, y 1 por 1000 de lo de la Tierra. Pero, sobre todo, interesante de tener la masa es para después determinar la densidad. Y entonces, mirando Aumea, se determinaba la densidad de entre 2,5, 3 y algo. Otra vez, el hielo, bloque de hielo en mi congelador, tiene 1 gramo por centímetro cubo de densidad. Bastante más ligero, bueno, menos denso que Aumea. Los silicatos, los meteoritos que encontramos, cualquier granito aquí sobre la Tierra, tiene entre 2 y 3 gramos por centímetro cubo. Y en total la Tierra es 5.5 gracias al núcleo de hielo. O sea que Aumea, aunque tenga una superficie que es de hielo puro, su densidad es bastante más alta. Eso nos dice que debajo del hielo debe haber roca. O por lo menos roca. Hay algo más pesado, tipo roca. Vamos de sorpresa en sorpresa. Aumea tiene familia. ¿Qué es lo que llamamos una familia en los cuerpos menores? Es un grupo de objetos cuya dinámica está relacionada. O sea, la idea de la formación de una familia es: tenemos un asteroide, viene un otro, lo impacta, hay fragmentos que están eyectados y después todos estos fragmentos pues siguen su órbita alrededor del Sol, pero como vienen del mismo lugar, pues tampoco están muy alejados. Entonces, el gráfico aquí es de la distancia al Sol. Como sabéis, en la órbita, si es un elipse, los parámetros de la órbita es el eje semi-menor, ¿cómo se dice? Semieje. Semieje, excentricidad e inclinación. Entonces, eso es en inclinación de la órbita con semieje mayor. Y eso es para los asteroides. Es como, primero hablo un poco de eso para entonces, los asteroides entre 2 y 3 unidades astronómicas. Los colores son colores que dependen de la composición. Entonces, eso es lo que observamos. Pero una vez que sustraemos un poco el fondo, la población aleatoria, un poco los que no tienen nada que ver uno con el otro, encontramos eso. Y eso son las familias de asteroides. Un asteroide choca con un otro, fragmentos son eyectados, pero se quedan juntos en los elementos orbitales. ¿Por qué? Porque la eyección tampoco les ha tirado hacia el otro lado del sistema solar. No hay bastante energía al momento del impacto. Entonces, ves el grupo aquí azul, el otro verde o naranja, no sé, otros azul. Todos esos son familias y podemos volver hacia atrás en el tiempo y ver que sí hubo como un momento en que todos estos fragmentos iban juntos. Entonces, eso es la idea de una familia. Hay una colisión que eyecta fragmentos y estos fragmentos están ligados dinámicamente. Bueno, pues en el caso de Aumea tampoco hemos visto, no sé, en este gráfico debe haber algo como 30.000 objetos, porque es los asteroides y les conocemos bastante bien. En el caso de Aumea tampoco conocemos muchos perenos, pero hemos visto que hay como 37 objetos que sí parecen que están bastante ligados a nivel dinámico. Entonces, esta vez semieje mayor, inclinación y excentricidad. Aumea es el blanco galáctico. Y en gris redondito son los fragmentos que no solamente son ligados a nivel dinámico, pero también, de cual la composición, son de hielo puro. Entonces, realmente parecen como si fueran fragmentos de la superficie de Aumea eyectados. Los que son en cruz son los que tienen otra composición y en
diamante, cuadraditos son los de cuál no sabemos. Entonces, cuando se vio que había una familia, dijimos, bueno, pues en la historia de Haumea debe haber una gran colisión que ha eyectado eso. Punto aquí, Haumea es el único transicionado del cual conocemos una familia de momento. No sea que no haya familia en el espacio transeptuniano, pero obviamente como es muy lejos, son más difíciles de descubrir, que es lo que he puesto al principio, conocemos 500.000 de asteroides y 1500 transeptunianos. No es porque el cinturón de Kuiper es menos poblado, es porque como son más lejos, tenemos problema para detectarlos. Suponemos que hay igual como 1 millón, 2 millones de objetos allí, lo único es que no logramos identificarlos, verlos. Entonces, una colisión en el caso de Haumea. Allí sí lo inusual de Haumea es la velocidad entre los fragmentos. En general, cuando se estudia una familia, la velocidad típica entre dos miembros de la familia corresponde a la velocidad de eyección. Si yo tiro una piedra aquí, obviamente cae de vuelta en la tierra. Entonces pasa igual con los fragmentos del asteroide. Si les tiro un poco fuerte, pues dan 3 vueltas y vuelven a caer, o caen aquí al lado. Cuando hay el impacto, los fragmentos son los que tienen una velocidad que les permite irse de la gravedad del primer cuerpo que fue impactado. Entonces, en general, las familias tienen velocidades entre cuerpos de la velocidad de eyección del cuerpo más grande. En el caso de Haumea, no. La velocidad es más baja. Y entonces ha sido un poco como, vale, hemos encontrado una familia, pero ¿qué puede ser el mecanismo que va a crear esta familia con estas propiedades? Entonces, Haumea fue descubierto en 2004. Estamos en 2012. Yo creo que a nivel publicaciones científicas es el que ha ganado entre todos los cuerpos del sistema solar en los últimos 5 o 6 años. Porque una vez que fue descubierto, toda la gente se echó encima, porque toda la gente vio que había algo bastante excitante con este objeto. La forma, los satélites, la rotación, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más destaca es, bueno, lo voy a repetir por estar seguro de no haber olvidado nada, es, aparte del tamaño, el hecho que sea muy rápido. Con lo cual, cualquier cosa, como cualquier guión, cualquier escenario, guión. Bueno, como cualquier historia que intentamos poner sobre Haumea, o sea, para explicar sus propiedades, va a tener que explicar el hecho que gire rápido, que no sea redondo. Entonces, es eso, que historia. Además, vamos a tener que entender por qué tiene hielo en forma cristalina a su superficie, sabiendo que su densidad es bastante más alta, con lo cual que dentro hay algo que pesa, pero que es más denso. Entonces, ¿qué? Hay un núcleo de piedra, ¿perdón? O un núcleo de hierro, hay algo más denso. También requiere una fuente de energía. ¿Por qué? Por la historia del hielo cristalino, lo que os he dicho sobre la temperatura. Si la temperatura es más alta que lo que da el sol, significa que hay otra cosa que calienta el hielo para que se mantenga en forma cristalina. Y última cosa son los de los fragmentos, o sea, de la familia dinámica. ¿Por qué está lenta? O sea, que la velocidad entre ellos es bastante baja. Y además de todo eso, tiene que haber los 2 satélites. O sea, como rompecabezas no está mal. Entonces, bueno, la gente fue poco a poco descubriendo los diferentes puntos, siempre proponiendo una nueva explicación, y en general la nueva propiedad que venía, pues venía a mostrar que la explicación precedente era falsa, bueno, era inadecuada. Entonces fuimos construyendo bastantes escenarios. Os voy a presentar solamente el actual, o sea, el último en fecha. Entonces, vamos a hacer un resumen. Tiene una familia y tiene satélites. El mecanismo más común para todo eso es una colisión. Tiene una rotación rápida. Pues yo me imagino que con una colisión
aunque sea un poco especial, podemos hacerlo. Si yo estoy en mi coche y alguien viene y me embute por atrás, no me voy a poder quedar, pero si viene de lado y me choca, no sé, o adelante o fuera, pues voy a ir en cilindra. En cilindra. Entonces, algo por ahí debe haber. Lo de la forma elongada, un poco menos obvio, pero bueno, a ver si tiramos del lado de colisión, podemos encontrar algo. Y luego, por eso de descomposición de densidad, a priori no hay un mecanismo favorito, pero dado que por dos puntos lo de colisión parece como que parece que nos va a dar una buena idea de solución, pues vamos a tirar un poco por este camino, que en la historia de Aumea hubo una colisión cuyo resultado son las propiedades que os he descrito. Y el hecho de especial fue propuesto el año pasado, que es una colisión que llamaron roce y fusión. Lo traducían así. Entonces la idea es que no es una colisión frontal, pero primero es una colisión en que los dos cuerpos se rocen y siguen su camino. Y después varias vueltas vuelven a chocarse y esta vez sí que fusionan. Entonces, con un poquito más de detalles. Este guión se basa en lo siguiente. Imaginamos dos objetos. Los dos objetos de más o menos el mismo tamaño. Le ponemos una densidad de 2, que es la densidad de Plutón, de Eris, o sea que 2 es una densidad usual, digamos, entre los grandes transicionales. Y vamos a imaginar que estos objetos, en la historia del sistema solar, pues, de formación, perdón, se han diferenciado. O sea que al principio es una bola de mezcla, pero como son un poco calientes debido a las colisiones del principio del sistema solar y los elementos celoactivos del principio, pues estaban medio fundido y lo que pesa ha caído en el medio y lo que no, como lo menos denso está arriba. Con lo cual tenemos cuerpos con un núcleo de piedra y una capa de hielo. Y les lanzamos uno sobre el otro a la velocidad típica orbital en el espacio transicional. O sea que no es un guión poco probable. Estas propiedades son bastante usuales, digamos. Lo único es que el impacto viene de lado. O sea que realmente se vienen y no se impactan mutuamente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues los dos... aquí tenéis el tiempo en hora. Entonces, estas piedras hacen como 1500 diámetros de diámetro. Entonces, vienen, se chocan. Entonces, el impactor arranca una buena parte del material del que estaba aquí. Entonces, este material está como eyectado cuando se separan. O sea, hay que imaginar un poco por eso decía la colisión catastrófica. Es porque hay que imaginar eso pasó. Si tenéis algo de 1500 kilómetros, como la mitad de la Luna, que se impactó por otra cosa tan grande que se le lleva la mitad del cuerpo de lado, me imagino ver este evento. Es bastante impresionante. Entonces, estas dos partes, como están cercanas y han perdido velocidad orbital al impactarse, pues están guiadas gravitacionalmente y giran un poco alrededor una de la otra y vienen y esta vez vuelven a chocarse, pero como habían perdido un poco de velocidad, esta vez sí que fusionan. Interés como de... Eso es resultado de simulación numéricas, o sea que ponen piedritas y dejan el sistema evolucionar. Entonces, lo interesante es que veis ahí la forma de lo que queda es bastante elongada. Todo eso es visto desde arriba. Y como en el proceso de arrancar una parte y luego volver, siempre el cigarro ahí elongado termina con una velocidad alta. Entonces, tenemos
como imaginando un guión así, lo que tenemos como resultado siempre es que el cuerpo del medio tiene una forma elongada, igual que lo que tiene Haumea. Tiene una rotación muy rápida, igual que Haumea. Los fragmentos, lo que veis ahí, todo lo que está eyectado, tiene la buena velocidad, como la velocidad de lo que vemos, o sea que es menor que lo de una eyección con colisión simple. Y además, los fragmentos eyectados, más que nada, vienen del manto de estos cuerpos, no vienen de los núcleos o del interior, con lo cual también irían bien con lo que observamos de los fragmentos, que tienen hielo en la superficie. Entonces, este guión parece bastante adecuado a la historia. Y además, estoy olvidando que el cuerpo del centro, como se le eyecta su manto, que es hielo, que es poco denso, pues en total la densidad del cuerpo que queda sube un poco, porque se le ha arrancado lo menos denso. Entonces, de momento es el guión que más nos conviene porque explica el número mayor de propiedades de Haumea. Una cosa que no explica este guión es por qué es hielo cristalino. Es lo que os he explicado. En principio, la luz solar desordena el hielo cristalino en hielo amorfo. Todo el escenario que acabo de contar dice que hubo una colisión grande. Si miramos cómo están los fragmentos ahora, sabemos que esta colisión tuvo lugar hace como 3.900 millones de años, como casi 4.000 millones de años, o sea que es muy antiguo en el sistema solar. No es de ahora, es de hace mucho. Entonces, hubo todo el tiempo necesitado para que el hielo ya no esté cristalino, sino amorfo. Entonces, allí no sabemos por qué. Y, detalle importante, no solamente el hielo está cristalino sobre Haumea, pero también sobre Iyaka, que es su satélite más grande. Sobre el otro satélite no se sabe, porque es demasiado débil para que se haya podido estudiar su superficie. Pero, por lo menos en Haumea y su satélite más grande, el hielo es en esta forma un poco rara. Bueno, rara en el sistema solar. Como os he dicho, requiere una subida de temperatura para volver al estado ordenado. Los T no están a menos 220 y entonces tendría que subir a menos 180. O sea que se requiere energía para 40 grados. Si imaginamos Haumea con como un interior de piedras y un manto de hielo, la piedra ocupa 90% del espacio. En cada piedra, granito aquí sobre la Tierra, hay elementos radioactivos. Por eso la Tierra sigue teniendo volcanismo, tectónica de placas, etc. Es por la radioactividad de todos estos materiales. Pues si suponemos la misma cosa en Haumea, la radioactividad de la parte de piedra de Haumea basta para subir la temperatura de Haumea a este nivel, con lo cual podemos decir, vale, pues con la radioactividad de la piedra de Haumea explicamos por qué Haumea está con este hielo. Problema, eso no es válido para nada por el satélite, porque el satélite es demasiado pequeño para tener lo suficiente piedra, con lo cual para tener lo suficiente elementos radioactivos. Entonces, si la radioactividad puede ofrecer una solución para Haumea, no funciona para Iyaka. Entonces surgió la idea de que a lo mejor eran las mareas. ¿Por qué? Porque igual que Tierra-Luna, pues entre los satélites y Haumea va a haber mareas. Pues el satélite tira sobre el cuerpo grande y igual el cuerpo grande tira sobre el satélite y entonces se deforman en la línea objeto del centro satélite. En el caso de la Tierra ya hemos tanto tirado sobre la Luna que ahora solamente nos presenta una sola cara. Por mareas, ¿por qué? Porque le hemos deformado y eso dentro del cuerpo hace como fricción, como que el cuerpo se resiste a esta deformación. Entonces,
sabiendo que hay Iaka y Namak alrededor de Haumea, hemos medido cuál es la influencia de las mareas que el satélite hace sobre Haumea, pero también de que Haumea hace sobre el satélite. Y en ambos casos, la energía generada por las mareas basta para subir también de más o menos 40 a 50 grados. Con lo cual, la radioactividad misma de Haumea puede perfectamente dar la energía para que el hielo sea cristalino. Pero la única forma de tener también este hielo en el satélite es por las mareas. Porque Haumea como impone unas mareas fuertes en los satélites, con lo cual debe un poco desformarse y eso debe hacer fracturas, a lo mejor criovolcanismo, no sabemos, sube la temperatura y entonces el hielo vuelve a su forma cristalina. Este proceso es exactamente lo que pasa en Io alrededor de Júpiter. Sabéis que hay un montón de volcanes en Io. Io es mucho más activo que la Tierra a nivel de volcanismo. Y es por las mareas de Júpiter sobre Io. Júpiter es un cuerpo extremadamente grande y masivo para provocar mareas en Io, pero yo creo que Haumea y sobre todo Iaka son cuerpos muy pequeños, 1500 de diámetro. Eso es una fuerza de marear. Bastante para subir la temperatura. El tema es, vale, es pequeño, pero dada su forma muy elongada, es como el campo gravitacional en 4 horas pasa como, hace como olas de gravedad sobre los satélites. Es como si recibieran una bofetada cada vez que la parte grande pasa enfrente y luego parte pequeña, parte grande, parte pequeña. Entonces eso... Bueno, una gran bofetada cada 2 horas. Entonces eso a lo largo de Cada hora. Bueno, sí, cada hora. No, sí, Sí, cada 2 es simétrico. cada 2 horas. Y cada 2 horas se retira. Entonces, Cada hora. Jesús. sí, cada 2 horas es simétrico. Bueno, entonces, como hacemos cálculos, hay bastante energía dada por las mareas para hacerlo. Entonces, hago una pausita aquí para decir, al final, este bicho raro que es Haumea, con una colisión un poco potente y luego fenómenos de marea, pues al final logramos explicar todas sus propiedades. Pero eso tardó, hubo realmente bastante polémica, la gente proponía varios escenarios. Entonces, ahora, como quería solamente dar un pequeño ejemplo de, vale, ahora que hemos estudiado este objeto, que hemos visto cosas sobre él, un poco qué podemos aprender sobre nuestro sistema solar, porque que Haumea sea así, vale, genial, pero es solamente un objeto. Lo que a mí me interesa es saber cómo la Tierra se formó, cómo los planetas se formaron, por qué estamos aquí, etc. Entonces yo quiero ir siempre a preguntas más fundamentales sobre el sistema solar y no solamente sobre cada objeto. Porque si me pongo a hacer eso sobre el medio millón de asteroides que tenemos, pues voy a estar jubilado antes que hemos hecho 1%. O sea, la idea es siempre ir a cosas más fundamentales. Entonces, ahí hago un mini resumen de formación de planetas. ¿Cómo pasa el tema? De A a F. Hay una nube de gas enorme. Se contrae por la acción de la gravedad. Su propio autopeso hace que se contrae. Fenómeno de física, si tenéis algo un poco diluo, se pone a girar, termina en disco, siempre. Entonces, forma un disco. El disco sigue girando, la materia se condensa más y más y más en el disco, hasta que al final la concentración, la densidad en el centro sea lo suficiente para enchufar las reacciones termonucleares en el centro. Es el nacimiento de la estrella. La estrella irradia todo lo que hay alrededor, entonces limpia un poco este disco, porque las estrellas cuando son jóvenes tienen una radiación más fuerte.
Entonces, como van limpiando el disco, dentro del disco las partículas siguen chocándose, se van pegando, van haciendo cuerpos más y más grandes. Tenemos en este disco que se va poco a poco limpiando de todo el polvo, gracias a la radiación de la estrella, cuerpos enanos más grandes, hasta terminar con el sistema planetario, que en nuestro caso es este. Entonces, eso fue la manera en cual hemos pensado la creación de los sistemas solares desde hace, no sé, 100 años o algo así. Porque, bueno, veíamos nuestro sistema solar y dijimos, vale, mira, aquí es piedra, hierro, etcétera, pesado, aquí es gas, entonces la estrella ha empujado el gas fuera, etcétera, etcétera. Eso era la visión muy pragmática de lo que podíamos observar. Muchos años más tarde, o sea, hace 10, 15 años, empezamos a tomar imágenes de discos alrededor de otras estrellas. Entonces, viendo los discos dijimos, súper, es una confirmación de eso. Hay una estrella joven y alrededor viene un disco. La apoteosis fue cuando se tomó una imagen, hace como 5 años ahora, en Fomalhaut. Fomalhaut es una de las estrellas donde desde siempre habíamos visto, como suponíamos que había un disco. Entonces, se tomó la imagen del disco, o sea, aquí hay la estrella en el medio que está escondida por una máscara, se ha tomado una imagen del disco y dentro del disco, aquí en el zoom, hay un planeta. Eso es en 2004 y luego 2006, o sea, que se ve que el planeta está girando alrededor de Fomalhaut. Con lo cual dijimos, todavía mejor, no solamente vemos discos, vemos cosas que se están formando dentro de los discos. Entonces, con respecto a toda este guión, otra vez, con respecto a este guión, ¿qué nos enseña Haumea? ¿Qué podemos aprender sobre el sistema solar con Haumea? Bueno, pues obviamente vamos a aprender sobre esta fase, no ahí donde todavía no hay nada. Bueno, no hay cuerpos menores, no hay planeta. ¿Qué nos dice Haumea? Haumea es grande, con lo cual sabemos que este disco donde se formó Haumea tenía que ser espeso. ¿Por qué? Imagináis un disco espeso donde hay mucha materia que gira alrededor del Sol. Entonces, la distancia entre dos cosas es bastante pequeña, con lo cual la diferencia de velocidad es pequeña también. ¿Quién dice velocidad como cambio de velocidad pequeño? Dice que cuando se chocan no se van a destruir, se van a pegar. Con lo cual, si Haumea y Plutón y Eris llegaron a tal tamaño, significa que había la materia para llegar a este tamaño. Entonces, nos da una información muy fuerte sobre cuánta materia tenía que haber hace 4.000 millones de años en el sistema solar, a esta distancia del Sol. Pero, ahora el problema que tenemos es si se imagina que había tanta materia, pues el resultado de tanta materia debería haber millares de Plutón y de Haumea. Y eso sabemos que no hay. ¿Por qué? Porque a esta potencia de luz que recibimos, sabemos que hemos mirado todo el cielo y grandes como estos no hay más que 5. Y seguro que no hemos perdido los demás. O sea que hay un problema. Sabemos que el disco tiene que ser espeso para favorecer la creación de cosas grandes. Corolario, tendría que haber muchas cosas grandes, pero no están. Entonces, sabemos que hubo una historia que no es tan lineal como, pues se van agregando y terminan así. No, hay algo en el medio que quita toda la masa. Primera fase, hay un disco espeso, la materia se va coagulando, va creando cosas más grandes. Fase 2, hay algo que quita muchas cosas. Tercera fase, la esfera que conocemos. Entonces hay una etapa aquí que habíamos perdido. ¿Por qué no se paró así y no es un proceso continuo? ¿Por qué? Porque los cuerpos que vemos ahora son en órbitas estables, o sea, que están aquí desde hace 3.000 millones de años o algo así, y no hay ningún cambio que podemos esperar. Entonces, tendría que ser algo un poco reducido en el tiempo y cuando la situación de aquí. Y para explicar eso, hay un modelo que se llama the Nice Model, es un juego de palabra
bien querido, digamos, porque es un equipo de gente que trabajaba en Niza, en el sur de Francia, que imagino esta historia del sistema solar, y obviamente en inglés hace como la bonita historia, que su historia es la que va bien. Entonces, ¿en qué consiste esta descripción de lo que pasa en el sistema solar? Empezaron diciendo, no hay nada que me dice que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se han formado donde les veo ahora. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, ¿qué pasa si al final el lugar de formación de estos planetas gigantes no es el que conocemos ahora? Y entonces hicieron modelos numéricos del sistema solar, empezando, entonces, eso es el tiempo en años de 0 a 1000 millones de años, empezado con ese sistema solar. Entonces han puesto Júpiter, Saturno, Neptuno y luego Urano a estas distancias, o sea, casi las buenas. Y lo que pasa, porque estos planetas se forman en el disco, entonces había intercambios entre el disco y planeta, porque los planetas iban como almacenando todo el polvo, el gas que estaba aquí alrededor. Entonces, es como si yo, no sé, me imagino hay millones de bolas por aquí y voy girando. Si estoy siempre ahí recogiendo lo que está dentro, pues me muevo un poco y no sigo mi trayectoria circular. Entonces, empezamos con esta idea. A ver, jugamos con eso a ver lo que pasa. Y lo que pasa es que la órbita de los planetas cambia poco a poco, hasta un momento en el cual Júpiter y Saturno entran en resonancia. Cada vez que Júpiter da una vuelta, que Júpiter da 2 vueltas, Saturno da 1. Y este fenómeno se llama resonancia, es bastante conocido entre los satélites del planeta, etc. Y al momento en el cual eso pasa, hay un caos enorme en el sistema solar. La órbita de Neptuno pasa del otro lado, o sea que pasa de estar entre Saturno y Urano a estar afuera. La distancia al Sol cambia bastante, estaba a 11 unidades astronómicas, salta a 30, donde está ahora, etcétera, etcétera. No es una idea tan loca, porque si se mira lo de las exoplanetas, se ha puesto la distancia de las exoplanetas hacia su estrella en función de un parámetro guiado a la masa, pues hay un montón de exoplanetas cuya masa es más grande que la de Júpiter, que están aún más cerca de su estrella que Mercurio. Y eso, cuando se empezó a descubrir exoplanetas tan cercanas de las estrellas, la gente empezó a pensar, ¿cómo es posible que algo que mide 2 veces Júpiter esté tan cercano de la estrella? Y muy rápidamente la gente dijo, allí hay un mecanismo que explica eso muy bien. Se forman por aquí, eso he puesto el sistema solar aquí como referencia, se forman a la distancia Júpiter más allá, y luego hay una migración justamente por el proceso que yo decía del disco. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, pero un video aún más. Clac, 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 clac. La tengo aquí. Entonces, es un disco planetario en el centro de la estrella, y aquí se ve un planeta que está como recogiendo materia. Y solamente recogiendo la materia, naturalmente cae sobre la estrella. También lo que pasó cuando la gente se dio cuenta de eso, tenían un problema, era explicar por qué no caen sobre la estrella. Porque si el mecanismo de formación del planeta hace que naturalmente van y su semieje mayor disminuye con el tiempo, es un poco complicado explicar que no se caen sobre su estrella. Pues justamente en el caso aquí de resonancia, eso hace que la migración se para en 2 palabras, se para, o sea que termina la migración. Entonces, el vídeo, como es bastante lógico,
yendo a lo que vemos en la exoplaneta, y al final es eso, nada nos dice que se formaron donde les hemos visto. Entonces, si miramos la historia del sistema solar, en el medio tenemos las 4 planetas, con Neptuno antes de Urano. Eso es el principio cuando los planetas están todavía migrando. Y todos los objetos blancos son centenares de miles de objetos tan pequeños. Y de repente, cuando Júpiter y Saturno entran en resonancia, todo está eyectado y el resultado es eso. Hay como 97% de los objetos que están eyectados o afuera del sistema solar, o sobre el Sol, o dentro del sistema solar interno. Y ahí tengo un otro. ¿Qué es eso? Tenéis el tiempo en millones de años, y Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano y todos los transitorianos. Visto desde arriba, unidades astronómicas, entonces es bastante aburrido, no pasa nada, se están moviendo un poco los planetas, hasta llegar a 700 o 800 millones de años, y luego va muy deprisa, vais a ver como ahí está todo. Debe estar por aquí, ahí. En nada, de repente, estos dos han cambiado de orden y hemos quitado casi todo. Tenemos una prueba adicional que favorece este escenario, que se llama el Late Heavy Bombardment, el bombardeo intenso bueno, el Late Heavy Bombardment, porque si miramos la superficie de la Luna, con las misiones Apolo, etc., hemos podido datar la piedra, trayéndolo a casa, análisis de carbono, etc. Sabemos su edad. Miramos cuántos cráteres hay. Entonces, mirando la edad, entonces, otra vez en 1000 millones de años, principio del sistema solar, los más viejos tienen un montón de cráteres. Como, no de cráteres, perdón, de indicación de cuánto material reciben, que se mide gracias a los cráteres. Pero sabemos que más antes, en el tiempo, más cráteres se formaban, con lo cual más impactos había. Y entonces, la tendencia es a disminuir. Y es lo que pasa ahora. Ahora ya no hay destrucciones enormes, de la Luna, de la Tierra, etc., sino por un periodo breve de tiempo, donde parece ser que hubo de repente mucho más impactos. Y el mismo modelo, algo muy bueno que hace es que cuando de repente hay un caos en el cinturón de Kuiper, pues obviamente genera muchísimo más impactos en el sistema solar interior y corresponde a esta fecha. Entonces eso es como un índice más que a lo mejor sí que en nuestro sistema solar hubo algo un poco raro que pasó hace como 4.000 millones de años. Entonces, otra vez hacemos ciencia, a lo mejor en 2 años hablaré de otro modelo. ¿Por qué? Porque habrá otra observación que me enseña que esto no sabe explicar tal propiedad de no sé qué. Pero de momento es el mejor guión que tenemos sobre el sistema solar, porque pone un poco todos los procesos que conocemos de migración, de tiempos de formación, etcétera, etcétera, y explica bastante bien lo que vemos en el sistema solar. Entonces, conclusión, ¿qué nos enseña OMEA? Pues hemos visto un nuevo tipo de colisión, porque hace años que la gente estudia las colisiones entre asteroides y planeta. Hay Bruce Willis que salva la Tierra cada 2 por 3, o sea, hay un montón de cosas así. Pero nunca habíamos imaginado un proceso en el cual, en vez de solamente choquear y quedarse aquí, pues a lo mejor podría pasar algo un poco más complejo. Y si os fijáis, hay un montón de objetos que están casi al límite aquí. Detalle divertido, un montón de estos objetos son binarios, tienen satélites. Entonces, pues a lo mejor no solamente le pasó eso a OMEA, pero le pasaron a otros. Eso es algo que hay que leer. ¿Por qué? Porque el resultado de tal tipo de colisión es un asteroide que gira muy deprisa sobre el mismo y con fragmentados eyectados, por ejemplo, satélite. En las mareas suponíamos que el comentario de antes, que vale, Júpiter es enorme, entonces es fácil que haya marea sobre ello porque es macizo, etcétera, etcétera.
o la Tierra sobre la Luna, pero no habíamos pensado que eso podía también ser una fuente de energía válida para cuerpos menores. Aquí es una imagen de Enceladus, igual. Suponemos que son las mareas de Saturno sobre Enceladus que hacen que después tiene criovolcanismo, o sea, hay eyección de gas, aunque bueno, es lo que se llama criovolcanismo, es volcanismo en temperaturas bajas, no es magma, pero es hielo, agua, etc. Sí. Hemos visto una nueva fuente de energía que a lo mejor había que indagar un poco más sobre sistemas como Plutón, que son complejos, igual hay muchas cosas en la superficie de Plutón que no se entienden. Entonces ahí hay algo también nuevo un poco, gracias a Omega. Otra cosa que fue desarrollada en paralelo a Omega, pero Omega cae bien en eso, gracias a su tamaño, etc., que es que el sistema solar, no, lo que vemos a lo mejor no es lo que hay. What you see is what you get. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo migración en los planetas. Parece ser que los objetos que vemos, los asteroides, es unos por ciento de lo que había al principio. Había mucho más al principio y casi todo fue eyectado o caído en el Sol o en los planetas. Y entonces, como eso es una conclusión un poco fácil, que es que el sistema solar es bastante complejo, y os dejo con esta foto que me encanta, que fue tomada por Messenger en órbita de Mercurio, no sé si la habéis visto. Es una foto de entrada del sistema solar. Hay todos los planetas. Cada punto de luz es un planeta diferente y detrás ahí se ve un poco el centro galáctico. Gracias. Si queréis hacer preguntas. Sobre la sal de que nos has contado, el choque de deslizamiento, ya se conocía, es el que explica el impacto oblicuo para la formación de la Luna a partir de la Tierra original, salvando las distancias de los tamaños y de las masas. Este antes se llamaba el hit and run, que era pegó, hay algo que pasa y yo sigo. No, es que volvió a caer. Por eso tiene la Tierra el núcleo de hierro tan grande, porque se incorporó el núcleo de hierro del impactante. Se quedó un impacto. El rebote fue a velocidad menor. Bueno, es un modelo exacto, un modelo matemático exacto al que tú nos has comentado, salvando las distancias de tamaños y de masa. Porque lo último con cuanto había quedado la Luna era impacto grande que hace dos lunas y luego las dos lunas vienen juntas, como que se impactan una a la otra. Pero Lo que yo conozco es impacto grande que viene a resolver el problema del momento angular del sistema Tierra-Luna y después se forma un anillo alrededor de la Tierra del que se acaba por formar la Luna. Sí, pero yo eso que comentas tú, Alberto, de que volvía, no lo había oído. Sí. Y no pongo nada en duda. Sale Yo lo que he oído es que... He oído que el núcleo metálico de ese cuerpo de Lagrangiano se empotró contra la Tierra y lo que salió al espacio fue el manto. El martes que viene tendré el gusto de ponerte la simulación de medio. En la simulación que nos has puesto hay un momento en el cual las órbitas son completamente excéntricas. sí, Ese es el momento en el que se provoca totalmente el caos por mareas gravitacionales, ¿no? Y cada uno de los plutinos o como se llamen se va para donde quiere. Y eso coincidiría con el bombardeo terminal tardío. No es por la excentricidad, es porque antes... Aquí el cambio, pues si el láser ya no funciona, ¿sabéis por qué? El cambio no es tanto por la excentricidad, es si miramos dónde está Urano y Neptuno, están con órbitas como de 11 unidades astronómicas y de repente salta a 30. Es porque de repente en el medio de la población viene el elefante y empuja a todos. Pero vamos, la migración esa se debe también a influencias entre Saturno y Urano sobre esos planetas, ¿no? Que los hacen emigrar. Es interacción gravitacional entre Urano y Neptuno sobre todos los plutinos. Que está generado Neptuno porque... se mete en medio ahí, se mete es eso.
Es como hay las pequeñas bolas y de repente viene Urano, y como pasa en el medio, pues los otros pasan al lado y están ahí claro. Sí, no, pero vamos, que en la simulación me parece que había un momento en el que se veían las órbitas, cada una, digamos, no razonablemente centradas una sobre otra, sino algunas bastante excéntricas. Sí, bastante como, no es caótico porque es bien determinado, pero es muy desordenado. Sí, dando por hecho que es Esta una secuencia simulación. de acontecimientos en nuestro sistema solar, que ha llevado a que ahora sea como es, siendo de otra manera anteriormente, me pregunto yo, en todos los sistemas planetarios nuevos que se están descubriendo, ¿existe la posibilidad de que se encuentren en situaciones tales que reflejaran una serie de ellos un acontecimiento similar al que se cree que ocurrió en el sistema solar? ¿Hay algún estudio sobre este tema? ¿Se está comenzando a estudiar algo de eso? Eso nos dice que hay migraciones. El hecho que haya planetas enormes, muy pegados a su estrella, eso nos dice que hubo migración. Luego, el problema que tenemos aquí, bueno, tampoco le explico un montón este gráfico, en color es el tamaño de Júpiter. Todo eso no sabemos su tamaño, por eso está en negro. Pero el problema que tenemos es una limitación básicamente técnica. Que detectar un Júpiter a esta distancia de su estrella es muy chungo. O sea, ahora empezamos a hacerlo, pero hace solamente 3 o 4 años no se podía. Lo más fácil de detectar es eso, algo muy grande justo al lado de la estrella, por muchas cosas, porque si no se la estrella, pues te da por la interacción gravitacional, que es más fuerte. Pero habrá otros sistemas en los que ese Júpiter estará más lejos. Lo único es que de momento, estos no le vemos. Empezamos, si habéis seguido un poco lo de Kepler, la misión de la NASA, están sacando, pero como centenares, cientos y cientos de sistemas, y un montón son múltiples. No solamente un objeto, como ven, que hay varios planetas alrededor del mismo Sol. Entonces, yo estoy convencido que un día encontraremos sistemas también donde hay gigantones gaseosos lejos, pequeños... A distancias medias, o sea que Eso. para ir de un sitio a otro tienen que hacer un recorrido durante un tiempo. Eso, pero conocemos que 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y hemos visto 700 planetas. Pues si los demás están muy lejos para... Entonces, es eso, como de momento es lo de exoplanetas es una ciencia muy de recién. O sea, Es que a través de eso se debería entender cómo ocurrió. pero el número de Niza es eso, es una proposición. Ya, pero luego eso confirmaría la teoría. Sí. A eso vamos. Sí, yo te quería hacer una pregunta precisamente relacionada con este gráfico que presentas ahí. Efectivamente, la velocidad radial de la estrella permite medir esto y no permite medir los Saturnos ni Kepler, porque se necesitarían 11 años para cerrar una órbita y Kepler lleva desde 3 años. Desde el 2009. No, pero a donde quería ir es que todos esos Neptunos o los Júpiter calientes que les llaman, pues efectivamente se cree que se han formado lejos, que han ido barriendo y se han parado ahí. Algunos han caído en la estrella y otros la estrella había limpiado la zona, con lo cual eso se frena en seco y se queda ahí. Es lo que pasaba en la video que he puesto. Exacto. Frena porque Entonces, ya no hay material para comer. Entonces, la pregunta que a mí me interesa es, se están buscando planetas del tamaño de la Tierra, Sí. que son los que pueden, y además situados en la zona habitable. Sí. Entonces la pregunta es, un Júpiter que viene barriendo y llega, que además los Júpiter calientes, los Júpiter se forman antes, en la teoría se forman antes que los rocosos. Ese planeta que ha venido barriendo ha trastocado todo lo que había por ahí. Entonces, ¿qué piensas sobre la posibilidad de que haya un planeta tipo rocoso por detrás de un Júpiter? Más alejado, quieres decir. Sí, que no haya barrido todo, porque claro, entonces, eso querría decir que todos estos sistemas planetarios que tienen un Júpiter cercano hay que eliminarlos,
para buscar vida, porque seguramente habrá barrido todo lo que había por ahí. Bueno, Espera. varias respuestas. Y como eso es intuición, ¿vale? Sí, pero sí, yo sí. diría que no se tendría que buscar un planeta tipo Tierra detrás del Júpiter caliente, exactamente por eso. O sea, el sistema solar es eliminado. Pero aunque Júpiter haya un poco perdido espacio, que Neptuno haya salteado de 10 a 30, o sea que se ha comido la mitad del sistema solar, pues estamos aquí. O sea, el fenómeno... Estamos aquí, pero estamos por dentro. Estamos por dentro, pero lo que a lo mejor es, a lo mejor no aquí se puede encontrar un planeta, pero si este es un Júpiter, bueno, que al final no está caliente, o pues a lo mejor hay algo por aquí. Sí. Entonces, a lo mejor sí que puede haber otros planetitas más pequeños en estos sistemas, pero no sé si se va a encontrar. Es como, yo diría que si realmente queremos encontrar un planeta tipo Tierra alrededor de una estrella tipo Sol a la buena distancia, bla bla bla, si hay un planeta gordo aquí va a ser poco probable. Sistema eliminado. Pero yo no diría que estamos buscando tal planeta. A mí me da igual. No, pero yo quiero ver un montón de planetas. Pero yo quiero ser estadística. Pero Kepler está buscando un planeta habitable. Bueno, eso era para tener la plata del Congreso americano. No coincidiría con un Júpiter a esa distancia, es que sería un planeta peligroso. Habría perdido la atmósfera a la distancia de... Son planetas como Júpiter, a la distancia de Mercurio, sí. Bueno, Siguen siendo gaseosos. También hay que tener cuidado sobre la temperatura de la estrella. Hay muchas veces donde la estrella no es la misma que el Sol. Entonces cambia bastante cosas. No, sigue caliente. Están calientes, pero sigue estando ahí, sigue reteniendo gas. Si calculan la velocidad de escape de Está comprobado, es un hecho comprobado que están... Parece que están mucho más gordos que Júpiter, con la misma masa, pero sí existen, porque todos esos que están ahí son planetas gaseosos. Pero lo de gaseoso no... Pero eso le llama Júpiter caliente. También en cuenta que es el efecto de arrastre que tiene el viento solar. No, eso es el viento solar, es lo que te limpia y por eso se han frenado ahí. Hay algunos que no han habido ese viento solar y han caído, y luego eso se detecta en la capa exterior de la estrella, se ha detectado. Lo que él dice es que el viento solar ayudaría a que no tuviera atmósfera. Claro. Lo hubiera barrido. Pero la tiene una buena magneto. O sea, ese es un hecho real, o sea, que no que son así. Bueno, te puede extrañar, pero vamos, que son, pero hay además cientos. Tienen un campo gravitatorio muy potente y lo que están es muy inflados. O sea, con masa como Júpiter a lo mejor tienen el doble de diámetro, pero eso se ha medido, o sea que no hay... Quería preguntar que has hablado de la estructura cristalina de Haumea. ¿Qué justificación se le da a la mancha que se detectó últimamente? ¿Es estructura cristalina con alguna composición añadida? ¿A qué se debe? Sí, eso, no he comentado sobre eso. ¿Es una foto real? No, eso es totalmente de artista. Haumea, cuando lo vemos como mancha de imagen del telescopio. Demasiado pequeño, incluso con 10 metros. Se ha visto que Haumea, haciendo curvas de luz en dos colores, básicamente azul y rojo, que es lo que está puesto aquí, de un lado hay como una diferencia entre el rojo y el azul. Si veis desde donde estáis, el nivel de azul es un poco más bajo. Si la variación de la curva de luz está dada por la forma, tendría que ser igual en todos los colores. Si hay una diferencia entre colores, significa que es algo de superficie. Y de aquí, como en un lado había algo rojo más grande, como había más flujo en el rojo que en el azul, como que en otros tamaños de onda, pues se vio que había una mancha roja. Lo de la mancha roja, hay que ver que obviamente no está así ya, es muy leve. Eso realmente de artista han puesto un Photoshop. ¿Por qué está rojo? No sabemos.
hay varias explicaciones, pero de momento no he visto nada concluyente, digamos. Cuando se irradia el hielo, hay como también un pequeño cambio de color. El pendiente espectral, el espectro, se vuelve un poquito más rojo. Pero después habría que explicar por qué eso pasa solamente aquí y no en los otros lugares. Y eso no lo sé. Otra posibilidad es que allí haya otros volátiles, sí, volátiles, hielos, pero no de agua. Sí, sabemos que no puede ser en gran cantidad, porque en el espectro de Haumea no se ha visto ni metano, ni etano, ni amoníaco, cosas así, que sí vemos en Eris, Plutón, etc. Hemos detectado eso en otros transicionales. En Haumea no, o sea, sabemos que sí hay, es realmente muy poco. El tema de la mancha roja fue detectada por fotometría, solamente lo de la curva de luz. Lo que hay que hacer con Haumea sería espectro a varios momentos de rotación. Mi antiguo maestro de tesis sí que ha hecho observaciones así el año pasado, a ver un poco lo que sabe de eso, pero hasta ahora nadie ha publicado nada, entonces no sé si... No sé por qué está rojo. Es como... Porque yo digo, bueno, a lo mejor hay otro constituyente, sí, vale, pero quiero ver el espectro de un lado y del otro que me enseña que hay diferencias. Eso todavía no se ha... Y luego igual, bueno, si hay una inhomogeneidad, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Hay otra cosa que se ha caído justo aquí, ha depositado cosas? No lo sé. Bueno, pues